Bienvenidos todos nuestros hermanos a este culto de nuestro Dios. Adelante, mi hermano Benjamín. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos. Ocupen sus lugares. Nuevamente, hermanos, estamos aquí reunidos con el único propósito de seguir aprendiendo del Evangelio de nuestro Dios. Hoy nos toca ver, hermanos, seguir viendo el capítulo número 11 y, si nos da tiempo, el número 12 también, hermanos, capítulos 11 y 12 del libro de los Romanos. Así que, hermanos, prepárense con sus Biblias. Mis hermanos que nos ven ya hermanos, ya es una costumbre, y es una buena costumbre, que en casa algunos de mis hermanos ya nos están viendo sábado con sábado, y eso es una gran alegría para todos nosotros, porque, hermanos, el aprender del Evangelio es algo tan importante en la vida de todos nosotros, ya que eso nos va a llevar, hermanos, al único objetivo de poder, hermanos, comprender al Dios que nos ha dado la existencia, y de esa manera ganarnos algo que todos queremos, hermanos, la corona de la vida. Recordemos que el mismo apóstol Pablo decía: bueno, yo prosigo todavía para alcanzar aquella soberanía, hermanos, en la cuestión del Evangelio, y poder de esta manera hacer las cosas que Dios le había demandado a él. ¿Para qué, hermanos? Para que el Evangelio se difundiera desde aquellos años hasta nuestros días. Sigue todavía haciendo la obra. Y recordemos el texto, hermanos, allí en el libro de Apocalipsis, donde dice, hermanos, el Evangelio, dice: aunque tú estés muerto, no te preocupes, porque tus obras van a seguir trabajando en la obra en favor de nuestro Dios. Así que, hermanos, nuestro hermano Pablo, él, hermanos, ya duerme, ya desde hace casi 2000 años, pero, hermanos, las obras de Pablo siguen todavía. Y cuánto más, hermanos, las obras de nuestro Señor Jesucristo, el cual, hermanos, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, hoy vamos a seguir viendo este capítulo 11 del libro de los Romanos. Quiero, hermanos, mencionar esto. Este capítulo exclusivamente Pablo lo habla haciendo, hermanos, una semejanza del pueblo de Israel, que es, hermanos, el árbol de la oliva. Ese árbol, hermanos, que precisamente lo que destila o se puede hacer de la oliva, hermanos, es el aceite. Y el aceite, hermanos, tanto en el libro de Zacarías como en el libro de Apocalipsis, habla de ese aceite, hermanos. Y ese aceite es, hermanos, nada más y nada menos que el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, de la oliva, de ahí se obtiene el aceite, el cual nosotros tenemos como un símbolo grandísimo que Dios ha dejado para la iglesia, el cual, hermanos, a los enfermos se les unge, hermanos, con aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo. Y recordemos también, hermanos, que nos viene a la memoria tantos textos, que el libro de Isaías, en el capítulo 1, cuando dice el profeta, hermanos, dice: ¿por qué ustedes, que están llenos de llagas desde la cabeza hasta el dedo gordo, están llenos de llaga, por qué no curan todas esas llagas con aceite? Fíjense, hermanos, como ya allí el profeta Isaías estaba utilizando, hermanos, ese simbolismo del poder enorme del Espíritu de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos ser llenos de ese aceite. Y hoy vamos a ver, hermanos, la oliva. ¿Quién es la oliva, hermanos? Simbolizando a este gran pueblo que Dios, hermanos, escogió desde el tiempo de Abraham. Hermanos, desde ahí nosotros tenemos esa grande dicha de pertenecer a ese pueblo de Israel, que es, hermanos, la oliva, y es la oliva natural, la oliva, hermanos, única. La oliva, hermanos, en el cual nosotros también éramos oliva silvestre. O sea, ¿qué quiere decir silvestre? Éramos del campo, hermanos, ahí andábamos regados, pero nos trajo el Señor y nos ingirió, nos plantó, hermanos, en la oliva,
natural, la oliva única. Y ahí, hermanos, hemos sido ingeridos en ese árbol, hermanos. Bien, dice así el capítulo 11, verso número 1. Aquí Pablo está hablando precisamente del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo, hermanos, estaba haciendo aquí mención de quién era él, a quién pertenecía, ¿sí? Y dice que ahí se hace la pregunta el apóstol Pablo, porque, hermanos, él vivió en carne propia cómo Dios, hermanos, ciega, hermanos, por completo el entendimiento del pueblo de Israel. Hermanos, lo ciega por completo. El pueblo de Israel no entiende lo que está haciendo, pero dice el apóstol Pablo: ha desechado a su pueblo en ninguna manera. Pero vamos a ver por qué. Verso número 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿Desde cuándo? Desde Abraham. Desde ahí conoce al pueblo de Dios. O hace otra pregunta: ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, como si estuviera hablando Dios en contra de Israel. Dice esto el Señor: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Fíjense, hermanos, eso decía Elías. Él pensaba, hermanos, que era el único, ya no había más. Y pensaba que era el único, y por eso decía Elías: pues Señor, mejor quítame la vida. Ya no tiene caso que yo siga adelante, si soy el único. Y vean lo que contesta. Verso 4. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, aún en este tiempo. ¿Por qué estaba diciendo Pablo esto? Porque el pueblo de Israel estaba totalmente torcido, estaba totalmente fuera ya del conocimiento de Dios. Habían hecho solamente tradiciones de ellos. No habían hecho otra cosa más que tradiciones de ellos, y los mandamientos de Dios, hermanos, los habían hecho a un lado. Por eso dice así el apóstol Pablo: así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Hermanos, ¿quiénes fueron las reliquias del pueblo natural? O sea, estamos hablando del pueblo natural. El pueblo natural, hermanos, se perdió, no sabía qué hacer, se habían vuelto a las tradiciones. Llega Jesucristo, hermanos, hace toda la labor que tenía que haber hecho a través del Padre, y entonces quedan los discípulos. Pero Pablo, hermanos, aquí se da cuenta de que el pueblo de Israel estaba totalmente fuera de razón, y eso, hermanos, llevó a que Pablo escribiera esta carta. Entonces, cuando dice: ha dejado Dios unas reliquias, pregunto, hermanos, del pueblo natural de Israel, ¿cuál fue la reliquia que el Señor dejó? Los 144,000, 12,000 de cada tribu, hermanos, 12,000 de cada tribu. 12 por 12, 144,000 escogidos, que es la reliquia que Dios, hermanos, ocupó en el tiempo precisamente de los apóstoles, para que esa reliquia, hermanos, pudiera darle la honra y la gloria a nuestro Dios del pueblo natural. ¿De acuerdo? Bien. Dice el verso número 6. Y si por gracia, aquí viene la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que Dios escogió a aquellos hombres para que creyeran en Él, ¿sí? ¿A través de qué? Del Espíritu de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, estas palabras, hermanos, infinidad de gente, infinidad de hermanos, que, hermanos, no saben entender lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Fijémonos, hermanos, cuando yo cumplo, fíjense, hermanos, hago a Jesucristo a un lado. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Hacen a Jesucristo a un lado. Y dicen ellos: ahora, ¿qué voy a hacer para portarme bien con Dios? Voy a hacer todo lo que Dios ha puesto en la ley.
para cumplir las obras de la ley. ¿De acuerdo? Bien. Muchísima gente en la actualidad, hermanos, mucha gente de muchas denominaciones, hermanos, ayudan a su prójimo. No se emborrachan, no adulteran, no roban, no dicen malas palabras. Hermanos, cumplen la ley, pero le hicieron a un lado a Jesucristo. ¿Sí? Hacen las obras de la ley, pero a Jesucristo le hicieron a un lado. Por eso aquí, hermanos, lo que está diciendo Pablo, yo cumplo las obras de la ley. ¿Sí? Pero en ese tiempo de Pablo, porque debemos de ponernos en el tiempo de Pablo. Ya no, hermanos, digamos, desde aquellos años hasta ahorita ha habido gente de estas características, de que son buenos, de que ayudan, de que protegen, de que curan, de que hacen infinidad de cosas, hermanos. ¿Sí? Hacen las obras de la ley, pero a Jesucristo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Ahí se lo hicieron a un lado. Yo pregunto, hermanos, miles de denominaciones cristianas que han hecho con Jesucristo, lo han hecho a un lado, y van a decir, todos aquellos que nos puedan escuchar, ¿qué van a decir? No es cierto, nosotros creemos en el Hijo de Dios, que es el que vino a salvar el mundo. Pregunto, hermanos, ¿y dónde está el conocimiento de Cristo para poner por obra el amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está? ¿Y cuál es el amor, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? Dice Cristo, hermanos, no piensen que he venido a quitar la ley o los profetas. No he venido a eso. Vine para que yo también les demuestre a ustedes que cumpliendo en la carne el mandamiento de nuestro Dios, estamos del otro lado. Nada más que ahora, hermanos, lo hacemos por fe. ¿Y cómo lo hacemos por fe? Porque creemos fielmente que Cristo es el Hijo de Dios, y obedeciendo los mandamientos de Dios, entonces Jesucristo me llama y entonces demuestro el amor. Dice por ahí algunos hermanos, te perdono por todo lo que me has hecho, pero ¿sabes qué? No olvido. Entonces, ahí es donde precisamente debemos de saber qué es amar a Cristo, qué es tenerlo como Hijo de Dios para que yo caiga en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde cae. Misericordia quiero. Exactamente. Hermanos, muchos de nosotros creemos que porque cumplo la ley, y eso lo pensó así el pueblo de Israel, pensó que con hacer las obras de la ley, nada más que el mismo Pablo, si recuerdan ustedes, en unos capítulos anteriores dijo, todo aquel que quiera vivir en la ley, tiene que hacer toda la ley. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, hago a Jesucristo a un lado. ¿Y dónde hago entonces los sacrificios cruentos? Porque yo tengo que cumplir toda la ley. Así lo dice el apóstol Pablo. Sí. ¿Quieres vivir en la ley nada más? Cúmplela, pero toda. ¿Sí? Ahora, ¿dónde hago los sacrificios cruentos? ¿Dónde lo voy a tener que hacer donde está el arca del pacto? ¿Dónde voy a poder obtener un sacerdocio de la tribu de los levitas? ¿Dónde? No lo hay, hermanos. Entonces ahora, por eso Dios, hermanos, manda a su Hijo, para que a través de su Hijo, nosotros ahora podamos tener el cumplimiento de la ley, hermanos, pero no solamente en las obras de la ley, porque ahora tengo a nuestro Salvador, a nuestro abogado, que es Jesucristo, y que a través de Él, aunque a mí me den una bofetada y ponga yo la otra, debo de perdonar de corazón, por amor, no por obligación. Te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. Entonces, hermanos, ahí está. ¿Para qué? Ahora decimos, bueno, hoy voy a matar porque es en defensa propia. Me tengo que defender. Y por defenderme, tengo que matar. Y hermanos, son situaciones demasiado difíciles donde el Señor, por amor a Jesucristo, nos va a librar de esos asuntos demasiado pesados que no pudiéramos nosotros soportar. Por eso dice el Señor, dice, yo te voy a dar la prueba
pero te voy a dar la salida. O sea, no te preocupes, te mando la prueba, pero te doy la salida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahí se demuestre la capacidad que yo tengo para poder resolver muchos problemas que todo mundo tenemos. ¿Pero por qué? Gracias a Jesucristo, que me da, hermanos, la sabiduría de cumplir su mandamiento, pero Él me da todo para poder salir adelante de todos los problemas que tengo. Y eso es la fe en nuestro Señor Jesucristo y la sabiduría del Espíritu Santo a través de ese aceite que está simbolizando a ese poder divino que es, hermanos, el Espíritu de Dios. Dice el verso número 7, que pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección no la ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, las reliquias que Dios separa, los 144,000, hermanos, ellos fueron, hermanos, ahora sí que lúcidos de haber entendido quién era el Hijo de Dios. Pero todos los demás, hermanos, que son, yo creo que eran algunos millones en ese tiempo, fueron endurecidos. Se perdieron, su corazón se hizo de piedra, no pudieron entender lo que estaban viendo sus ojos, ni lo que estaban oyendo sus oídos. Verso número 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, hasta el día de hoy, estos judíos, estos hebreos, siguen en la misma forma. Verso 9. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red, y en tropezadero, y en paga, hermanos. O sea, cuando dice, hermanos, séales vuelta su mesa en lazo y en red, ¿a qué se refiere, hermanos, cuando dice en la mesa del pueblo de Israel? Recordemos, hermanos, aquella parábola de Jesucristo en Lucas capítulo 16, donde hace la semejanza de Lázaro y el rico. ¿De acuerdo? Dice que el rico, hermanos, hacía una esplendidez tremenda y que en la mesa de ellos había de todo para comer. De todo. ¿Qué es eso? Las bendiciones de Dios que daba al pueblo de Israel. Tenían toditito, hermanos. Pero que Lázaro, hermanos, era un pobre mendigo, hermanos, que llegaba y lleno de llagas. Dice que Lázaro estaba lleno de llagas y que se iba por abajo de la mesa y comía de las migajas que caían de la mesa. ¿A qué se refiere esa esplendidez de la mesa? Todas las bendiciones que Dios le daba al pueblo de Israel. ¿Se las sigue dando? Sí. Se las sigue dando. La promesa. Sí, pero son riquezas, hermanos, del pueblo de Israel. Y Lázaro, hermanos, dice que de lo que caía se alimentaba de ahí. Pero que llegaban los perros, hermanos, llegaban los perros a donde estaba Lázaro, y dice que los perros le lamían las llagas, hermanos. Fíjense cómo, haciendo esa parábola el Señor, ¿qué nos está dando a entender? Nos está dando a entender, hermanos, que Lázaro, que está simbolizando al pueblo no natural, o sea, al pueblo gentil, hermanos, pues ahí estaba Lázaro a ver qué comía. ¿Y qué es lo que pasaba en el tiempo de los apóstoles? Hermanos, llegaban los gentiles, escuchaban a Pablo, a los apóstoles, al mismo Jesucristo, escuchaban del Evangelio, se quedaban sorprendidos, hermanos. Decían, esta sabiduría no es de este mundo. Esta sabiduría viene de lo alto. Y los gentiles, hermanos, querían escuchar más. Recordamos ahí en Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, cómo Pablo, hermanos, argumenta tantísimas cosas que vivió Pablo con los judíos, o sea, con el pueblo de Israel. Pero dice que se llegaban los gentiles y que todos los sábados le decían a Pablo, háblanos de esto el siguiente sábado. Y llegaban, hermanos, y dice que en una ocasión se juntó casi todo el pueblo a escuchar palabra de Dios en el día del sábado. ¿Por qué? Porque los gentiles tenían hambre, hermanos. Lo mismo que estaba sucediendo con Lázaro. Tenían hambre. Hoy, hermanos, el Evangelio a mucha gente que no se le predica como debe de ser, hermanos, tiene hambre
tiene comezón de escuchar, hermanos. ¿Por qué? Porque este evangelio no a cualquiera se le predica, hermanos. No a cualquiera se le da, hermanos, el conocimiento como debe de ser. Y eso, hermanos, sucede en la actualidad también. Hoy, hermanos, hay mucha gente que está deseosa de conocer, pero hay muchísimos, hermanos, que solamente anuncian pura mentira. Pura mentira, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de la mentira van a obtener una ganancia. Y la ganancia, con eso viven. Y esa mentira, hermanos, así se los llevan. Pero no hablan con la verdad. No hablan con el evangelio puro. Bien, hermanos. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ese pueblo, hermanos, que tenía en la mesa, dice que ese convite, ese alimento, esas bendiciones de Dios, dice que se les iban a dar en lazo y en red. ¿Qué es el lazo? Hermanos, no iban a poder comprender lo que Dios les estaba dando en ese momento. Estaban viendo, por eso Jesucristo les dice, ustedes cuando ven en el cielo que hay arreboles, dicen, va a llover, y es cierto, y conocen los tiempos, y les dice Jesucristo, ¿y cómo es posible que están viendo lo que está sucediendo, están escuchando lo que los profetas dijeron, y no entienden? O sea, ¿qué es lo que les está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en el mundo, hermanos? Están viendo todo lo que está sucediendo económicamente, políticamente, espiritualmente, hermanos. Y además, hermanos, ¿cuántos volcanes están ya en actividad? Y hermanos, lo que dice el profeta Joel, dice que en los últimos tiempos vendría una manifestación en la naturaleza donde iba a haber columnas de humo. ¿A qué se refieren las columnas de humo? Hermanos, a los volcanes que están haciendo erupción. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos en los últimos tiempos. Hermanos, esto se está dando a conocer en todo el mundo. Y están viendo, hermanos, lo que está sucediendo. Dice la palabra de Dios que esto lo tendría que anunciar, porque dice el profeta, no hará nada el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Y eso, hermanos, que se está profetizando, que estamos hablando de todo esto, la gente no entiende. No sabe qué es lo que está sucediendo. Es más, hermanos, no sabe ni quién es Israel. Ni siquiera eso sabe. Y si no conocen a Israel, hermanos, menos conocen a Jesucristo, menos conocen al Padre, menos conocen al Espíritu Santo. Y disculpen, hermanos, pero es que es la realidad. Y eso, al menos, a muchos les incomoda. Pero lo sentimos, tenemos que hablar conforme al Evangelio. Verso número 11. Digo pues, ¿ha tropezado el pueblo de Israel? ¿Han caído? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celo. Allá en el capítulo 32 de Deuteronomio dice el Señor, es un pueblo loco, es un pueblo ignorante. Es un pueblo que me desechó, ¿sí? Y dice el Señor, ahora, como ellos me desecharon, yo los voy a provocar a celo, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato. Y ese pueblo éramos nosotros, ¿sí? Entonces, se cumple, hermanos, que el pueblo de Israel tendría que haber sido cegado por una razón. ¿Cuál es la razón, hermanos? Nosotros. Sí. Bendito sea, hermanos, el pueblo de Israel por haberse cegado, por el poder de Dios. El poder de Dios hizo que el pueblo de Israel se cegara por causa de nosotros los gentiles. O sea, hermano, ya no somos gentiles, que quede claro, ya no somos gentiles. Ahora en Cristo Jesús pertenecemos al pueblo de Israel. ¿Sí, hermano? Hermano, dicen las Escrituras que antes nosotros estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo, pero gracias a ese pueblo judío, fuimos ahora sí injertados también ahí. Y pertenecemos. Tenemos la oportunidad de ser el pueblo de Israel. Y ahora, gracias a Jesucristo, pertenecemos a la República de Israel. Amén, hermanos. Bien. Entonces, hermanos, vean cómo el Señor tiene todo en las manos para poder hacer unas maravillas tremendas que lo estamos viendo y no lo entiende la gente. Por eso, hermanos,
no logro entender todos aquellos que dicen creer en Cristo Jesús, pero hermanos, ni lo conocen, ni saben quién es, hermanos. Nada más porque, y eso le hemos comentado, hermanos, tienen al Hijo de Dios ahí crucificado, hermanos, ahí lo tienen en una imagen de oro, de plata, de piedra, de bronce, de lo que sea, hermanos. Ahí lo tienen así. Y piensan que ahí está, hermanos. Y ahí lo tienen ahí, hermanos. Jesucristo, hermanos, no está en la cruz. No, hermanos. Ya no está crucificado. Jesucristo está a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, eso es lo que muchos no entendemos. Verso número 12. Y si la falta, o sea, el error de ellos, es la riqueza para el mundo, y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Pues, hermanos, ¿a qué quiere decir? La misericordia de Dios para con el pueblo natural, pues, hermanos, por eso un pueblo sin Cristo, el pueblo de Israel, es rico, hermanos, en todo. ¿Por qué? Porque Dios, por la ceguedad de ellos en la cuestión espiritual de Jesucristo, les dijo a ellos: ok, te voy a cegar, no vas a creer en mi Hijo por causa de los gentiles, pero te voy a dar riqueza. Y el pueblo de Israel, hermanos, es rico donde quiera que esté. Donde quiera que esté, hermanos, hacer negocios. Un pueblo, hermanos, un israelita hace negocio de la nada. De la nada hace negocio. Si con, hermanos, con una servilleta quiere hacer negocio, hace negocio. Porque tiene la habilidad. Dios les dio ese don, esa característica única que tiene ese pueblo. Y eso, hermanos, lo vemos a través de los siglos y no lo entendemos. ¿Qué hubo en Hitler cuando mató a más de 6 millones de israelitas? Hubo envidia. Él quería, hermanos, deshacer ese pueblo, matando a todos, hermanos, porque quería ser gente, hermanos. Hitler quería ser gente única, hacer una mezcla, hermanos, entre, supuestamente él, entre muchos de una raza pura, ¿sí?, con inteligencia, porque quería ser superhombres. Esa era la mentalidad de Hitler. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos? Frustró los pensamientos de Hitler, los acabó. Pero eso que hizo Hitler, hermanos, fue gracias a lo que el mismo pueblo, cuando mataron a Jesucristo, el mismo pueblo se echó la maldición ellos mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque dijo Poncio Pilatos: y la sangre de este justo, ¿sobre qué iba a ser? Y dijo el pueblo: sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí estuvo, hermanos. Y hasta hoy se sigue cumpliendo todo esto. Bien, hermanos. Verso número 14. Por si en alguna manera... 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Fíjense, hermanos, como el apóstol Pablo dice: bueno, pues yo estoy honrando mi ministerio. ¿Quién me lo dio? Jesucristo me dio el ministerio de ser apóstol de los gentiles. Y ese nombre lo tengo que honrar. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Jesucristo. Y, hermanos, presentó su cuerpo, y en el capítulo 12 lo vamos a ver, cómo presentó Pablo su cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Bien, verso número 14. Por si en alguna manera provocase a celo a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. O sea, Pablo, hermanos, estaba en toda la disposición de que el mismo pueblo que había sido cegado pudiera convertir a algunos de ellos. Pero dice así, hermanos, verso 15: porque si el extrañamiento de ellos en la reconciliación del mundo será para el recibimiento de ellos, sino de los muertos. Hermanos, dice el apóstol Pablo, dice: bueno, pues entonces yo voy a tener que hacer toda la obra del Señor, pero el extrañamiento de ellos, lo que no quisieron entender, va a ser una grande bendición para los muertos que están en vida, ¿sí?
¿Y quiénes éramos los que estábamos muertos en vida? Nosotros, hermanos. Hermanos, créanme que muchos años, antes de que llegáramos al conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, muchos años vivimos como todo el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Muertos en vida. Muertos en vida. ¿Sí? ¿A qué nos dedicábamos? Al trabajo, a la casa, a divertirnos. Al trabajo, a la casa, a divertirnos. ¿Sí? Eso era la vida de nosotros. Nos hablaban de Dios, pues sí, sé que hay un Dios. Sí que hay un Cristo. Sé que hay un Espíritu Santo. Pero ahorita, trabajo, casa, diversión. Agotamiento, ejercicio, todo, diversión. Eso era vestirme bien, ir a divertirme, todo eso era lo cotidiano. ¿Y qué sabía yo de Dios? Nada, nada. Y el mundo vive así. Porque la empresa, el deporte, la música, esto, aquello, lo otro, la fama, la pompa ante la sociedad. Ahí viene fulano de tal, la alfombra roja, los artistas de pantalla grande, eventos enormes, el fulano de tal y todos pasan ahí, pero sí. ¿Y de Dios? Nada. ¿Y Dios dónde está? Así vive el mundo, hermanos. Así vive. Y Dios, hermanos, está en el olvido. Bien, verso número 16. Y si el 15, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Allí es donde todos estos hermanos teníamos que haber llegado al conocimiento de Dios. Verso 16. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, ¿sí?, que es el fuego cegado, de algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Bien, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos tener sabiduría de Dios. ¿Perdón, es olivo o oliva? Oliva es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Pero, hermanos, aquí lo que nosotros estamos viendo, que a través del Espíritu Santo, de ese aceite, hermanos, podemos tener sabiduría de Dios, no de los hombres. ¿Sí? La de los hombres, hermanos, se va. Pero la sabiduría de Dios permanece para vida eterna. Es lo que diría Salomón. Es lo que decía. Salomón, ¿qué hizo cuando sintió el peso de la responsabilidad de dirigir a un pueblo? Señor, me escogiste, pero ¿sabes qué te pido? Dame sabiduría, no me des otra cosa, dame sabiduría para poder dirigir a un pueblo enorme. Amén. Un pueblo lleno de conocimiento tuyo. Dame sabiduría. ¿Y qué le dijo el Señor? No solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar riqueza también. Y te voy a apartar de los enemigos. 40 años de reinado de Salomón, no hubo guerra. Fíjense, hermanos, el poder de Dios y la misericordia de poder haber hecho todo esto en favor de ese hombre que pidió sabiduría. Verso número 18. No te jactes, o sea, no te ensoberbezcas contra las ramas que fueron quebradas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. ¿Y quién es la fe? Cristo. Es Cristo, hermanos. Es Cristo. O sea, gracias a Cristo, hermanos, nosotros tenemos esa firmeza de estar, hermanos, en esta buena oliva. Amén. En esta raíz, en este conocimiento, palabra de Dios que Amén. Viene del cielo. En ese conocimiento estamos. Bien, verso dice, tú estás en pie, no te ensoberbezcas, antes teme,
que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te puede perdonar. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad contigo, si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. O sea, si nosotros no nos mantenemos firmes en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Él, hermanos, así como le pasó al pueblo de Israel, que Dios lo desechó, así también nos puede tocar a nosotros. Así que, hermanos, debemos de pertenecer y permanecer en el conocimiento de Dios. Yo pregunto, hermanos, y eso lo digo con mucha tristeza, conozco muchos hermanos, porque, hermanos, donde estuvimos, conocimos muchísimos. Hoy, con gran tristeza, he platicado con algunos de ellos. ¿Y saben qué ha sucedido con ellos, hermanos? Están ciegos. ¿Se perdieron? No, pues es que ya no me congrego donde me congregaba. Ahora, si quiero ver a los que están en México, y veo desde mi casita, veo a los que están en México. Pero luego me desespero y ahora quiero ver a los que están en los Estados Unidos. Y cambian de canal y se van a los Estados Unidos. Y luego ya se aburrieron de los de Estados Unidos y ahora me voy para Centroamérica. Y ahora me voy y así andan, hermanos. De pueblo en pueblo. Andan de aquí para allá. Allí en casita, desayunando, y ya después, hermanos, cuando viene el receso, pues escuchar algunos cantos. O salen de compras. O salen de compras, o van a traer los víveres, no lo sé, hermanos, ¿sí? Y luego ya cuando empieza en la tarde otra vez el culto, hermanos, otra vez, ahora vamos a ver a fulano, ahora a sultano, ahora al hermano que está en tal parte, ahora al hermano, y andan así, hermanos. Y yo pregunto, hermanos, ¿y qué conocimiento han tenido? ¿Cuál es la sabiduría, el Espíritu Santo que han creado ellos, hermanos? De andar para acá y para allá. Se enfriaron. No, pues no tienen. Ahora les dicen, vamos a reunirnos. Ya se nos acabó el recreo. Porque ahora tengo que transportarme hasta el lugar. Yo me he dado cuenta con tristeza de esto, hermanos. Que la comodidad ha hecho, hermanos, grandes estragos. ¿Sí? El mismo Dios, hermanos, cuando le dice al pueblo de Israel, ustedes están gordos, llenos, ¿sí? Pero ¿saben qué? Están así llenos, ¿por qué? Porque somos el pueblo elegido, porque somos lo mejor. Vamos a ver ahora, hermanos, en la fiesta el día de mañana. Mañana, hermanos, es 9 del mes séptimo. Y dice la palabra que ahí, el día 9, en la tarde, se recibe la fiesta de expiación para el día 10. Así es. Es la única fecha del día 9 al día 10. Es la única fecha que es de tarde a tarde. Nada más. ¿Para qué? Para esa fiesta. No es como... Y vamos a ver ahí, hermanos, lo que es el ayuno. ¿Sí? Porque el ayuno, hermanos, es algo que Dios pide para esa fiesta. Y entonces dice por ahí, hermanos, el pueblo de Israel, gordo, por todo el conocimiento que tenía, por el poder de Dios que tenía, estaba gordo. Pero, hermanos, echó la pereza. Se volvieron perezosos porque tenían todo. Y cuando tenían un problema, ayunaban. ¿Para qué ayunaban? Pues, hermanos, para poder tener respuesta de Dios y protección de Dios. Y dijo el Señor, esos ayunos que ustedes hacen no me agradan. A la basura. Porque ustedes solamente cuando tienen problemas y cuando tienen al enemigo encima es cuando ayunan. Y cuando no, están gordos, perezosos totalmente. ¿Y qué hace la iglesia en la actualidad, hermanos? Lo mismo. Lo mismo, hermanos. Comodidad. La comodidad me trae, aquí me la paso re bien, no hay ningún problema. ¿Sí?
Es que, hermano, Estoy en casita, no gasto, no se quieren esforzar. El mismo Señor, no se quieren esforzar en nada. el mismo Señor se lo dijo a Josué, te mando que te esfuerces. Eso no es esforzarse, hermano. Estar en casa viendo que bendición. ¿Qué esfuerzo es ese? Dice el Señor, dice que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y eso en la fiesta de cabañas se va a ver los árboles. Hermano, veamos cómo el Señor lleva un orden para poder entender quiénes son los árboles. Y los árboles somos nosotros. Cuando un árbol ya no da fruto, córtale y al fuego. Ya no sirve, ya no da fruto. Bien. Entonces, hermanos, tenemos que hablar de todo esto porque es importante saber todo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Bien, verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serían injertados. Qué poderoso es Dios para volverlos a injertar. Fíjense, el mismo Dios los mete en incredulidad. Pero dice el Señor, tienes que permanecer así, así porque yo quiero. Pero por tu incredulidad, el gentil está entrando. Está entrando el gentil. ¿A dónde? Al pueblo de Israel. Allí estamos entrando. Y la oportunidad, a través de la palabra, del conocimiento de Dios, está dando oportunidad de que el pueblo gentil pueda entrar al pueblo de Israel. Verso 24. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste injertado en la buena oliva, cuánto más estos que son ramas naturales serán ingeridos en la oliva. O sea, Dios tiene un poder increíble, que aquellos que fueron cegados, Dios en su poder y en su grande sabiduría y además gracia, los puede volver otra vez a meter al árbol de la buena oliva. ¿Quién es ese árbol de la buena oliva? El conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios. Verso 25. Y vean aquí, hermanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios está dando